¿Ya estamos? ¿Estamos en vivo ya? ¿O no? Sí, yo creo que estamos, Roque. Yo creo que Creo que estamos. estamos. Ya estamos, sí, ahora sí, Hola, ahora buen dice día a vivo. todos. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy andás, buen Gonza? viernes. Buen ¿Cómo está, día. Roque? Buen día, buen día, buen día. A pesar de que estamos desde las 7 juntos, buen día, ¿no es cierto? ¿Cómo están todos del otro lado? Bienvenido a una nueva clase, Bienvenido a la clase número 12, 12, ¿ya no? a la clase Sí, número sí, 12 sí, del sí. curso de Huerta Agroecológica. Exactamente. Y bueno, le damos las gracias a todos aquellos que nos siguen, que están junto con A nosotros, todos los que están conectados todos desde los que están temprano. conectados seguramente desde temprano, Sí, exactamente allí esperando a que nosotros comencemos con la clase de hoy. totalmente. Así que, bueno, hay un montón de gente que está ahí atenta, Roque, como por ejemplo, a ver, vamos a ir viendo algunos. Sí. Nicolás Barrios, que fue uno de los primeros que se estuvo conectando, así que muchas gracias. Viviana Laura dice hola. Miriam Sí, Ustaris, buen día. exactamente. Mariana López, buen Lumila día. Montenegro que dice buen día también. Sí. Saludos de Este, Uruguay, Aldana González. Un saludo enorme a la gente de Uruguay que nos está mirando. Aldana González, que es de Uruguay, el Sí, otro día nos hizo un mensaje sí. pidiendo que le saludemos a su suegra de 89 años. Ah, que es una fiel ¿Sí? seguidora Que es una nuestra. fiel seguidora nuestra, dice de que Ujú. con esta situación su suegra, bueno, con la edad que tiene no sale, Por supuesto que sí. y entonces ella le está mandando todas las clases que nosotros hacemos, Roque, Sí, ella se lo manda a su suegra. está bien. Así que le Perfecto. mandamos un saludo grande a Bien. Aldana, a su suegra, Sí, que le damos gracias por mirarnos del otro lado del charco, como se del dice, otro ¿no? lado del charco, Que exactamente. nos miran desde el Uruguay. Del Saludo Uruguay. grande a todos los que son del Uruguay, que hay unos cuantos fans destacados que son de allá. Tenemos Como por gente, sí. ejemplo el que tiene un seudónimo que se llama El Hijo Libertad, que también es de allá, que nos comenta y Siempre está haciendo que aportes. siempre está haciendo muy buenos aportes. Así que, Así bueno, es. muchas gracias a todos los que nos siguen. Sí, así es. Tenemos también, por ejemplo, a Ricardo, que nos mira desde Formosa. Buenos Sí, días, Ricardo. Le damos buenos días a todos los que nos están mirando. Gente que nos mira desde Ushuaia, Roque. desde Dice Ushuaia, mira vos. Jipita Pi, que nos mira Juan y Giseson, que nos miran desde Ushuaia. Fíjate, la otra punta de la Argentina. La otra punta del país, La exactamente. otra punta del país. Así que Bien. bueno, no sabemos, estamos como locos queriendo ver cómo lo solucionamos a este problema. Que no sabemos qué hacer, pero bueno, son cuestiones de la virtualidad y de los cables Sí, y sí. bueno, le pedimos un poco de paciencia a la gente. De igual manera, Roque, como siempre decimos, todo lo que aparece aquí lo van a estar Va a estar mirando, colgado en va a estar internet. colgado en internet, Sí, lo van sí, a tener en el PDF, sí. lo pueden descargar si quieren, lo pueden imprimir o lo pueden guardar, así que no se preocupen No se de preocupen. que si aquí no se ve con claridad, ¿no es cierto? Exactamente. Así que bueno, Gonzalo, hoy es un día muy especial sí, en la Argentina. Hoy se sí, está celebrando el Día del Maestro. totalmente, Así que un exactamente. saludo enorme a todos los maestros que están Ajá, mirándonos y bueno, a los que fueron nuestros maestros y nos enseñaron. Y sí, gracias a ellos hoy estamos aquí sentaditos. totalmente, Este, exactamente. una profesión muy digna, ¿no es Una cierto? profesión muy digna y nosotros somos docentes, Nosotros somos docentes, somos profesores con sí, Roque, tanto docentes, profesores en el nivel secundario como en la universidad también. sí, Somos docentes aquí en Virasoro. sí, Y muy bien, Roque, o sea, es una profesión muy digna sí, saber de que nosotros como docentes somos agentes de cambio, ¿no? totalmente. Y E influenciamos mucho en la sociedad. Lo que exactamente, vos me decías ayer, sí. vos sos un influencer. Vos sos un influencer. Con el bonus track y la Lo, tercera. sí, y con tu enero, la gente, hoy por hoy, son comentarios que veo hoy en el Facebook, Roque, así que limitate a tus comentarios. Y bien, o sea, yo lo veo de esta manera al docente. Las Sí, actitudes del docente sí, son los que van a destinar la vida del alumno el día de mañana. ¿Sí? exactamente. No va mucho por el conocimiento que el docente puede llegar a transmitir o a construir junto con el alumno, sino que es el compromiso que tiene el Sí, docente, las ganas, la voluntad que le pone el docente, sí, es el que va a terminar destinando la vida del alumno el día de mañana. totalmente. El que el alumno desde muy, muy, muy pequeño lo ve y dice, yo quiero ser como mi maestra, yo quiero Así ser es. como mi maestro, El ¿sí? ejemplo, el ejemplo de Totalmente. lo que marca para Lo toda la que, vida. porque muchas veces, hasta inclusive, Roque, llegó o llega a pasar de que
cuando hoy en estas situaciones de pandemia, que estamos Sí, con los chicos en casa y enseñándolos, sí. cuando uno quiere decirle algo al chico, te Ujú. dice, no, porque mi maestra me dijo de otra forma. Claro. ¿Viste? O sea, fíjense cómo nosotros como docentes influenciamos la vida de los chicos. Así que bueno, Ujú. un saludo enorme a todos Un los que son saludo enorme docentes. a todos los docentes. Y Y hoy, tenemos gente de cumpleaños. hoy hay alguien de cumpleaños, ¿no es Hoy hay de cierto? cumpleaños. Primero vamos a Ajá, saludarle a Oscar sí, Burnick, ¿sí? ajá, Que fue profesor nuestro en la exacto, universidad, colega exacto. nuestro también en el INTA, Sí, que hoy está exacto, cumpliendo años, ¿no es cierto? Oscar exactamente. es un colega que trabaja en la Experimental de Cerro Azul, ¿sí? Así es, Y además, hoy es el cumpleaños de mi señora, de así es. Rocío. Hoy es el Así que compañero Rocío. Rocío tiene un doble festejo. Ajá, Hoy es su cumpleaños y además ella es docente. Así que hoy totalmente. vamos a hacer doble festejo en Mirá casa. vos, o sea que hay doble asado. Doble asado. No sé cómo Ah. vamos a hacer para comer los dos. Pero bueno, Perfecto. Rocío, te mando un saludo Un saludo enorme. grande. Que Dios Este, bendiga tu vida, que Dios Rocío, bendiga tu tu vida, que familia te también. siga Siga y bendiciendo y prosperando, y prosperando. prosperando. Y gracias también por ese trabajo tan digno, ¿no es cierto?, de Totalmente. enseñar. Así que bueno, ¿comenzamos con la clase de hoy? Comenzamos con la clase hoy. A pesar de Sí. los ida y venida del Las idas arbolito y de Navidad vueltas. nuestro, Sí, vamos a empezar. Vamos a empezar. Hoy tenemos un tema muy importante sí, que lo venimos trabajando ya desde la clase anterior. exactamente. ¿Sí? Y anterior también, o sea, lo venimos trabajando desde el momento que arrancamos con ese diseño y planificación de la huerta, Totalmente. Acá ¿no? vamos a retomar algunos conceptos y vamos a retomar algunos tips que son muy importantes a la hora de empezar a trabajar en nuestra huerta. Así es, así Nosotros es. la clase anterior estuvimos viendo cómo se prepara el suelo, estuvimos viendo algunas estrategias en el caso de que tengamos problemas con parásitos o patógenos, Ajá. Cómo opciones para desinfectarlo, ¿no es cierto? desinfectarlos, Algunas opciones para ¿sí? desinfectar, Y exacto. ahora estuvimos viendo cómo se arman los canteros, dónde Claro, podemos hacer los almácigos, si hacemos fijos o móviles, sí, totalmente. las distintas Las estrategias. maneras de por ahí controlar algunas situaciones, como por ejemplo cuando hace mucho calor en el verano ponerle una media sombra, Totalmente, cuando hace frío ponerle un polietileno, totalmente. las ventajas y las desventajas entre tener un almácigo móvil Sí, que está muy circunscripto a lo que es el tamaño del cajón o de la lata o de lo que vayamos a usar nosotros para el almácigo, y eso nos lleva a regar más frecuentemente, a que sí, nosotros no tengamos mucho estrés hídrico adentro de nuestras plantitas, ¿no es cierto? totalmente. Y en el caso de tener un almácigo fijo puesto sobre un espacio adentro de la huerta, Sí. que ese cantero estuviera en algún lugar al menos equidistante a que yo pueda estar sacando parte de la planta y poder ir a trasplantarlo. Cosa que vamos a estar hablando hoy Hoy vamos a sobre estar hablando. trasplante, Hoy vamos a estar hablando algunas técnicas específicamente de trasplante, algunas ¿no es técnicas cierto? y las condiciones que se tienen que dar para realizar esa actividad, ¿sí? Exactamente, Que totalmente. no todas las veces la podemos hacer. Se tienen que dar algunas ciertas condiciones, ¿sí? Claro, claro, o sea, tampoco es yo hoy me levanto y digo, no, hoy voy a hacer trasplante, no tengo nada para hacer, voy a hacer trasplante. Sí. No, o sea, muchas veces solemos cometer esos errores Ujú. cuando nosotros tenemos esas acciones por impulso, Claro. ¿sí? Tratemos de que siempre fuera medianamente planificado nuestra tarea, Por ¿no? eso es tan importante el planificador. Por eso es tan Exactamente, por importante el eso es. planificador. Hoy vamos a estar viendo Sí, siembra, vamos a sí, estar viendo la importancia de mantener el cantero siempre cubierto, y sí. después vamos a estar viendo algunas metodologías, algunos tips como para nosotros ir haciendo los trasplantes. Así que Exactamente. bien, arrancando con el tema de hoy, Roque, Arrancando con el tema de hoy, que cuando arranque nuestra computadora. Hola. ahí lo tenemos el pobre de Nacho a las corridas, ¿no es Nacho, cierto? Ahí. Nacho, mi hijo más grande, que nos está dando una mano. Así que bueno, en algún momento va a aparecer. Sí, Bien, gente, cuando nosotros vayamos a hacer el trasplante, perdón, la sí. siembra, Ujú. también debemos tener en cuenta algunos pasos Algunos al pasos. momento de hacer la siembra, ¿sí? Sí, señor, viene así. Tenemos que ver la forma en que vamos a sembrar, y la forma en que vamos a sembrar va a depender mucho, mucho de el tamaño de la semilla, Roque. Va a depender mucho del tamaño de la semilla. Y no solamente la forma de sembrar va a depender mucho del tamaño de la semilla, Gonzalo, sino que además
el cálculo que nosotros vamos a tener que hacer a la hora de ver la cantidad de semillas que vamos a estar colocando en nuestro almácigo, ¿no es Sí, cierto? exactamente. Entonces, en general, nosotros podemos clasificar a las semillas en grandes y chicas, Así es, ¿sí? En función de su tamaño. en función del tamaño. ¿Sí? Exacto. Nosotros vimos otras clasificaciones en función de la época de siembra. Bueno, ahora vamos a hablar en función Del tamaño de la semilla, del ¿no? tamaño de la semilla. Y ese tamaño de la semilla nos va a influir a nosotros en lo que están en el calendario de siembra, que nosotros lo habíamos pasado en las clases anteriores, en el peso de la semilla. Exacto, ¿M? exacto. Que es un dato interesante a la hora de hacer un cálculo para ver la cantidad de semillas que vamos a estar utilizando, que la Claro, vamos a estar que viendo lo un vamos a poquito estar más viendo adelante. hoy, ¿Sí? exactamente. Exactamente. Sí, Algunas consideraciones que nosotros deberíamos tener en cuenta, Gonzalo, a la hora de realizar la siembra. Nosotros, la clase anterior, hablamos sobre la preparación del lugar donde vamos a estar trabajando. ajá, Habíamos hablado de que teníamos que roturar el suelo de manera vertical con la laya. exacto. Habíamos hablado de que es importante romper los terrones. Ujú, Habíamos hablado también que es importante rastrillar para dejarlo más parejito posible. así es. Y en el caso de los almácigos que se hagan en el suelo, y habíamos dicho que en el caso del almácigo es el lugar donde nosotros le damos las condiciones ambientales, físicas, Ajá. químicas, como para que la planta, la Se semilla se pueda desarrolle desarrollar normalmente, normalmente. ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta todas esas consideraciones, Gonzalo, es que nosotros vamos a elegir el, el sistema de siembra que Exacto, vamos a estar utilizando, ¿sí? exactamente. Y ahí hay que tener en cuenta algunos detalles. Cuando nosotros realizamos la siembra, deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, la profundidad de siembra. Ajá. La profundidad Ujú. de siembra. ¿Qué quiere decir eso? Es hasta dónde nosotros debemos poner la semilla por debajo de la superficie del suelo, Claro, del ¿sí? nivel del suelo, ¿no es Del cierto? nivel del Por suelo, eso es exacto. importante nivelarlo. Exactamente. Y un detalle que no es menor es que la profundidad ideal para que la semilla pueda germinar Ajá, está relacionado con el tamaño. exacto. Y ese tamaño y esa profundidad, perdón, es en nuestros suelos rojos, suelos Ujú. más bien pesados, suelos más bien arcillosos, nosotros debemos considerar de 2 a 2,5 el El tamaño de la tamaño de semilla. la semilla. Por eso es importante ver, digamos, tener en cuenta la preparación del suelo. No es lo mismo hacer una siembra en un almacio con una semilla chiquitita, por ejemplo, el apio, que es muy Claro, chiquitita, claro. que hacer una siembra por ejemplo, una semilla de arveja, una semilla de Ujú. zapallo, una semilla de maíz. La profundidad de siembra va a variar, Es muy diferente, es muy ¿cierto? diferente. Y la profundidad de siembra no solamente está relacionada al tamaño de la semilla, sino que también está relacionado al tipo de suelo. Exacto. En suelos más bien arenosos, con mayor cantidad, cuando hablamos nosotros de la textura y la Ujú, estructura del suelo ujú. y de los distintos elementos que formaban parte del suelo, sobre todo los elementos minerales, es decir, la arena, el limo y la arcilla, cuando tenemos suelos más bien arenosos, deberíamos tener en cuenta de que la profundidad de siembra debería ir a tres veces y medio al Exacto. tamaño de la semilla. Así es, ¿Mm? ¿Por así qué? es. Y eso tiene una explicación también. ¿Por qué? Porque en los suelos arenosos el agua se pierde muy rápidamente, Totalmente, ¿sí? claro. En cambio, en suelos más arcillosos, suelos más pesados, Ujú. deberíamos ir un poquito más Poco más arriba, un arriba. poco más arriba. Así es, así es. Entonces son todos detalles que hay que tener en cuenta a Sí, la hora de realizar la siembra en sí mismo, ¿no es cierto? exacto. En esto tengamos en cuenta de que no todo es recetario. Nosotros No, estamos trabajando con las ciencias biológicas, ¿sí? exactamente, Y hay muchos factores que van a empezar a incidir en las técnicas y en los trabajos que nosotros vayamos a realizar dentro de la huerta. totalmente, Esto no totalmente. es un recetario. ¿Qué queremos decir con esto? No porque le digamos que va en 2,5, 3 veces el tamaño de la semilla, yo tengo que ser así de exhaustivo porque si no, no va a salir. Roque lo está diciendo. Va a depender del tipo de semilla, va a depender del tipo de suelo que tengamos nosotros. Totalmente. Porque hasta inclusive puede ser de que yo estuviera en un suelo arenoso, pero estoy teniendo abundante cantidad de agua, porque tengo disponibilidad de agua por algún Sí, motivo. sí, Entonces, de esa manera yo puedo estar regando
más frecuentemente al suelo y tal vez no tenga la necesidad de irme hasta muy profundo con la semilla, sino que puedo seguir con ese 2,5, 2 veces el tamaño de la semilla, ¿no es Exactamente. cierto? Y cuando tenemos un suelo más bien arcilloso, pero no tengo cómo regarlo, Ujú, capaz que me voy sí un poquitito más abajo con el sí, tamaño de la semilla. ¿Por qué? Porque yo tengo que también aprovechar esa humedad que tiene el suelo. O totalmente. sea, lo que queremos decirles es que no es un recetario. No, eso No, no. no es algo que yo tengo que seguirlo así a rajatabla, porque si no, no va a funcionar. Ahora, Considerando también, Gonzalo, que es muy importante la humedad en la germinación de las semillas. exacto. La semilla necesita sí o sí hidratarse para poder comenzar con el Siempre, proceso de germinación. siempre. Si ustedes, y volvemos a los maestros, ¿se acuerdan Exacto. cuando en la escuela hacíamos los germinadores? Ujú, Que le teníamos que poner en un frasquito, le poníamos algodón, así es. papel y las semillas por el costado y le agregábamos agua y el algodón se hidrataba y hacía que nuestra semilla pueda tomar el agua, digamos, por ósmosis. Sí, exacto. Entonces, y ahí se comenzaba el proceso de germinación. Acá también pasa lo mismo. No. El suelo necesita tener agua para poder, para que la planta y la semilla, La perdón, semilla lo tome en la tome humedad, y se hidrate comience y a generar exacto, ese proceso de germinación. totalmente. Por eso que cuando nosotros vayamos a hablar sobre reproducción, recolección y conservación de semilla, el Sí, proceso debe ser diferente. Nosotros tenemos que, claro, la semilla debe perder humedad para que se sí, pueda conservar. Porque totalmente. si no, de esa manera, si ella va tomando humedad, si no está bien guardado en algún lugar donde ella vaya a empezar a tomar humedad, Sí, ella va a empezar a continuar su ciclo biológico totalmente. y va a empezar a germinar o hasta Sí, inclusive puede ser de que no tenga las condiciones ideales para que germine, pero al verdad, tener humedad se empiezan a pudrir, porque ahí empiezan a actuar otros factores, ¿sí? totalmente. La humedad es sumamente importante al momento de la siembra. Bien, Hay que regarlo, bien digo. Ahora, por eso nosotros vamos a, cuando lo tengan el PDF que lo vamos a estar dejando y con la explicación que estamos diciendo nosotros, vamos a tener dos tipos de siembra en la exactamente. clasificación que lo decía Roque. Semillas de grano grueso, semillas de grano fino. Sí, En las dos, ¿qué es lo que debemos cumplir? Es regar abundantemente, hacer un buen riego sí, al cantero o en los cajones o donde nosotros vayamos a hacer la siembra. Regar abundantemente, sí. ¿sí? Con alguna maderita, con algún palito, con el dedo, con lo que tengamos nosotros a mano, vamos a ir viendo el distanciamiento Sí, entre planta y el sí, distanciamiento entre cada una de las semillas, que vendría a ser el distanciamiento entre plantas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de semillas de grano fino, Roque lo sí, mencionaba el apio, tenemos la lechuga, ahí en ese caso, tenemos la la zanahoria, en zanahoria, ese caso, sí, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de semillas de grano fino, semillas que son muy, 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 muy pequeñas, es muy difícil de que nosotros estemos sembrando por golpe, semillita por semillita, sí. ¿sí? Una semilla al Una lado de la semilla otra. al lado de la otra. O sea, tener, por ejemplo, en el caso de la lechuga, hacer una semilla de distanciamiento de planta de 25 o 30 centímetros entre una y otra. A veces es muy difícil y se nos va 2 o 3 semillas juntas. Sí, Entonces, en esos casos, cuando nosotros hacemos una siembra que va a ser en el almácigo o sí. una siembra que va a ser directa, como en el caso de la zanahoria, que Ujú, nosotros no lo vamos a hacer en el almácigo. Por más que fuera una semilla chica, no lo vamos a hacer en el almácigo, porque todos los que vayan a dar bulbo o raíces, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando, tiene que ser de siembra directa. ahí ya tenemos otra Ya clasificación de tenemos otra siembra. clasificación, Podemos tener totalmente. lo que son las semillas que van a ser de siembra directa, es decir, que nosotros no vamos a hacer el trasplante, Exacto, la vamos a dejar, la vamos a sembrar en el lugar donde van a quedar definitivamente. totalmente. Y tenemos por otro lado otro tipo de siembra, que son las siembras en almácigos, que son los lugares donde nosotros lo habíamos comentado en la clase Ujú. anterior, los cajones, ¿cómo que se llama? Los tetrabric Sí, de o leche, lo que vos mencionabas de los maples de los huevo maples de también, ¿no es huevo, por cierto? ejemplo, porque están ahí un tiempito hasta que llegan hasta determinado tamaño y después se hace otra actividad que es el trasplante, Así otra es. labor cultural le llamamos Así nosotros. es, ¿Sí? exactamente. Entonces, es lo que dice Roque. A ver,
Si vamos a ir haciendo clasificaciones, hablamos de semillas de grano grueso, que son Sí, las más grandes, sí, semillas de grano fino, que son las más pequeñas. sí, Hablamos de siembras directas, las que van a ir directamente sobre el lugar definitivo dentro de la huerta, o en sí, el cajón, o en lo que vayamos a hacer nuestra huerta. O hacemos las siembras en el másigo. O sea, vemos de que estamos empezando a abrir puertas en sí, estas clasificaciones de siembra, ¿sí? totalmente. Ahora, vuelvo a repetir lo que decíamos anteriormente. Los que son de bulbo o las que van a formar raíces, preferentemente es aconsejable de que hagamos una siembra directa. En el caso de la zanahoria, por ejemplo, Sí, que son muy, 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 muy pequeñitas las semillas, sí, si nosotros hacemos almácigo y después vamos a ir a hacer trasplante, debemos tener el cuidado que la raíz quede directamente hacia abajo, sí. que no se vayan a torcer las raíces, porque después no va a prosperar nuestra planta, Es ¿sí? más, y- Tengamos en cuenta de que hemos hablado del geotropismo. sí, Hablamos de que las raíces buscan ir siempre hacia abajo, hacia el centro de gravedad, por hacia el eso centro de crecen. gravedad, totalmente, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si nosotros la ponemos a la raíz torcida, ella va a tender a ir hacia abajo y no se va a desarrollar bien y puede llegar a ocurrir de que nuestras plantas se nos mueran. Y es tan importante, Gonzalo, también el tema de no solamente de, del tema de hacer las siembras de estas especies que vos decías, de bulbo o de raíz, es decir, de lo que nosotros consumimos, bulbo o raíz, no solamente no es recomendable hacer el Así es. trasplante, se puede hacer, pero no es lo más Ujú. recomendable, sino que también es importante hacer una buena preparación de suelo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto yo estuve mirando ayer una foto de una señora que publicó, decía, mis zanahorias están todas como las raíces, así que tenía dos o tres raíces, viste, Sí, de una sí, sola, digamos. exacto. ¿Qué puede pasar en ese tipo de situaciones? Puede pasar lo siguiente, de que en la preparación de suelo nosotros no la hicimos con una buena profundidad. Es decir, no Ajá, aflojamos los 30, 40 centímetros que sí o sí que es necesita para que la necesario. planta pueda Que desarrollar prosperen, ¿no es cierto? exactamente y que se desarrolle de buena manera esa raíz. Así es, Porque ¿qué pasa? La semilla empieza a germinar, larga la raíz y la raíz se encuentra con un impedimento físico así es. y ahí, ¿qué es lo que hace? Ella sigue buscando hacia abajo, pero ¿qué pasa? Al encontrarse con un impedimento físico, ¿qué pasa? Se rompe la punta de la raíz, que es por donde crece, Ajá, y ¿qué pasa? La planta automáticamente genera dos o tres raíces más cortas, digamos, que hacen que siga explorando hacia abajo. así es. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado, por eso nosotros somos tan insistentes en la preparación de los primeros centímetros del suelo, que es donde las verduras en general están las raíces que aprovechan la mayor cantidad de nutrientes y en el caso de las especies que nosotros consumimos raíces, es lo que nosotros vamos a consumir, que queremos que se desarrolle de la mejor manera posible. Por eso es Así es. importante y son detalles, digamos, que hacen a la cuestión. Así es, así es. Nacho no pudo No puedo arreglar. no pudo arreglar, pero si lo girás, Nacho, la computadora para este lado, así entonces cuando después pueden ir mirando el PDF a lo que nosotros vayamos guiando, ahí. Entonces ellos podrán ver, ahí está. Bien, se lo girás un poquitito más aquí y lo traes aquí, entonces Roque también lo puede ver, ¿no es cierto, Bien, Roque? sí, señor, exactamente. Así entonces, no, no porque si no se va a apagar Nacho. Tráelo aquí al frente nomás, aquí al frente, ¿sí? A ver, permiso, vamos Sí. a ayudarle Entonces, a nosotros Nacho. decíamos que en el caso de la semilla, habría que tener Ahí, en Nacho. cuenta el tamaño de la semilla para determinar la profundidad y después también para Buenísimo. determinar los distintos sistemas de siembra que íbamos a tener. Así es. Entonces, hablábamos, Roque, de que es fundamental de que nosotros tengamos que regar Bien, primero el lugar donde vamos a sembrar. bien. Tenemos que tener en cuenta el distanciamiento Sí, entre señor. plantas. Sí. Porque muchas veces cuando nosotros sembramos, por ejemplo, el repollo, yo siempre veo en las huertas de que como el repollo va a un distanciamiento casi 40 centímetros por 50 centímetros, o sea, un espacio si yo veo es grande y queda mucho lugar vacío, Ujú. entonces dicen, no, pero me quedó mucho lugar vacío. Y empiezan a colocar semillas en el medio.
Exactamente. Obviamente, cuando yo coloco la semillita, por primera vez veo de que quedó mucho espacio vacío, pero esa planta se va a desarrollar y va a crecer y va a terminar siendo una planta grande que va a ocupar todo ese espacio. Por Totalmente. eso hay recomendaciones de distanciamiento entre plantas, que hay que tenerlo presente. Hay que ¿Sí? respetarlas. Hablamos de que nosotros tenemos que regar abundantemente, hablamos de la profundidad de semillas, La profundidad. hablamos del distanciamiento entre hileras y entre plantas, Sí. a lo que muchas veces en lo que es semilla de grano fino, no podemos hacer el distanciamiento entre plantas, sí, entre hileras, ¿sí? Pero entre plantas es un poco más difícil. Ahí entra lo que se le llama la siembra a chorrillo. Exactamente. Agarramos con la mano, colocamos un poco de semillas y después como que vamos salpicando sal en la comida. Bueno, con la misma manera lo vamos a ir colocando la semillita por ese surquito que colocamos y después que empieza a germinar, hacemos otra técnica que es la que vamos a hablar nosotros el miércoles, Sí. empezamos a hacer raleo de Exactamente. planta. Entonces de esa manera nosotros vamos viendo la cantidad de planta que tenemos en ese distanciamiento que son recomendados, ¿no? Claro. Vos estás hablando ahí, Gonzalo, de lo que son las siembras en líneas. Exactamente. ¿Sí? Es decir, hacemos un surquito en nuestro cantero preparado, bien preparado, ¿no es cierto? Hacemos el surquito y sobre el surco, sobre la línea, vamos colocando las semillas, que pueden ser a golpe, es decir, Sí, una semilla a una determinada distancia que la otra, o puede ser a chorrillo, así es, a así es, chorrillo continuo, es decir, que así uno es, le va tirando una al lado de la otra. totalmente. Sí, y déjame que completo un poquito. Dale. Entonces, eh, ese sistema de siembra tiene la ventaja Ujú. de que nosotros vamos a, cuando empiecen a germinar las semillas, vamos a poder determinar bien cuáles son las semillas de lo que nosotros sembramos y cuáles son otras semillas que a nosotros no Malezas, nos por ejemplo, interesan. es lo que iba Claro, a mencionar yo. exactamente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una siembra al voleo, por ejemplo, Roque, ¿no es Claro, cierto? sí, Adentro del almácigo. sí, A medida que empieza a germinar las semillas útiles, las que yo estoy buscando, y las semillas de maleza, no vamos a poder identificarlas porque cuando empiezan a crecer prácticamente son todas iguales. son todas iguales, Es muy exactamente. difícil identificar cuáles son las que yo estoy buscando Sí, con ese beneficio de poder después consumirla y sí, cuáles son las malezas. totalmente, Entonces, ¿cuándo voy a tener que empezar a limpiar mi cantero o a limpiar mi almácigo? Cuando yo le empiece a diferenciar. totalmente. Iba a decir eso justamente cuando vos lo mencionaste. Bien, La ventaja de hacer esa siembra en línea. Entonces, yo voy a saber de que la mayor cantidad de semillas que están germinando en esa línea son las que yo sembré. son las Y que las vamos. que empezaron a germinar entre medio de las líneas son las malezas, por ejemplo, Roque. ¿No es Totalmente. cierto? Bien. Muchos preguntan cómo hacemos la siembra en función de la luna. Ujú. Bien, Un gran tema, un gran tema. un gran tema, ¿no es cierto? Mucha gente está de acuerdo, mucha Exacto, gente no está muy de acuerdo así y es. a nosotros hace un tiempo, de un tiempo para acá nos llega y nosotros lo solemos mirar, Ujú, y solemos consultar en realidad, hay lo que se llama el calendario biodinámico, exactamente. que todos los años sale, ¿no es cierto?, el calendario biodinámico y ahí en ese calendario están puestos, como en todo calendario, los días, ¿no es Así cierto?, es, los meses y así las es, distintas actividades que se pueden ir realizando en las plantas. Por exactamente. ejemplo, podar, por ejemplo, cortar flores, por ejemplo, hacer la siembra, en qué momento desmalezar, en Así qué es, momento las distintas actividades que se pueden ir desarrollando en función de cómo vaya evolucionando la luna. así es. Sí, Considerando, perdón, las diferentes fases de la luna, ¿no? exactamente. Recordemos de que las fases de la luna son cuatro. Sí, Nosotros tenemos, y como es un ciclo, no importa de dónde arranque, sí, pero tenemos nosotros, por ejemplo, la luna nueva, sí, tenemos nosotros lunas creciente o sí, cuarto creciente, sí, tenemos nosotros luna llena sí, y después tenemos la luna cuarto menguante. ¿Sí? exactamente, Entonces, tengamos en cuenta de que esas son las cuatro fases de la luna que la podemos distinguir bien, porque exactamente. desde la luna nueva hasta la luna
cuarto menguante, ella empieza ese proceso de querer aparecer un poco más la luna, ¿no es cierto? Perdón, cuarto creciente, ahí Sí, es donde empieza a querer aparecer un poco más la luna, hasta que llega la fase de luna llena. Bueno, ahora, tengamos en cuenta primero que tenemos 4 fases de la luna. Según el calendario biodinámico, nos sí, dice que podemos hacer todas las actividades de, por ejemplo, poda, por ejemplo, siembra de todo lo que vaya a dar bulbo o raíces en luna nueva y en luna cuarto menguante. ¿Sí? De vuelta, en sí, luna cuarto menguante y en luna nueva, nosotros podemos realizar podas y sí, nosotros podemos realizar siembra de todos aquellos vegetales que vaya a dar raíces y bulbos. ¿Bien? totalmente. En las otras 2 lunas, como por ejemplo en luna llena y en Sí, luna cuarto creciente, nosotros vamos a realizar la siembra de todas aquellas verduras y frutas que nosotros tengamos de utilidad de la parte aérea. ujú, ¿Por qué? Porque aquí hay el efecto de la luna sobre los fluidos, a lo que nosotros cuando habíamos estudiado en geografía, sí, sobre lo que eran las mareas bajas y las mareas altas y sí, el efecto de... Por eso es que nosotros hablamos mucho sobre la fuerza de la gravedad. En la física y en la química nosotros hemos aprendido de que todos los cuerpos se atraen. Todos los cuerpos se atraen. sí, Ahora, ¿por qué yo no camino pegado contra la pared? ¿O por qué nosotros no caminamos los dos juntos pegaditos? Porque existe un gran cuerpo que es el que ejerce la mayor atracción sobre nosotros, que es la sí, Tierra. La Tierra es el gran cuerpo que nos empuja hacia el centro, que sí, es el centro de gravedad. Ahora, ¿cuál es el segundo cuerpo más grande que tenemos cerca? La Luna. claro. ¿Sí? Y la Luna va generando una trayectoria alrededor de la Tierra a Ujú, que, según dónde se posiciona y cuál es el fluido, por así decirlo, o cuál vendría a ser la materia que tiene movilidad. No es lo sólido, si bien es lo gaseoso, pero lo líquido es donde nosotros lo manifestamos, nosotros vemos que se genera esa ese atracción. movimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El mar, que es Ujú, el fluido más grande, o sea, el fluido de agua más grande, sí, cuando la luna se posiciona de este lado, el ujú, mar hacia allá es empujado y sí, ahí se genera lo que se llama la marea alta de este lado. claro, Y de este lado se genera la marea baja. totalmente. Cuando la luna se posiciona de este otro lado, aquí es donde se genera la marea alta y de este lado se genera la marea baja. ¿Qué es lo que hay? Atracción de los fluidos. Lo mismo ocurre con los vegetales. Si nosotros tenemos luna llena, vamos a tener atracción de los fluidos hacia arriba, hacia el ápice de la planta, y entonces es momento oportuno para que nosotros hagamos la siembra de todas aquellas verduras de hojas, por ejemplo, Bien, o todo lo que vaya a dar fruto, por bien, ejemplo. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos nosotros luna menguante o cuando tenemos nosotros luna nueva, es sí, momento oportuno para hacer una poda o es momento oportuno para hacer un raleo, es momento oportuno para hacer la siembra de aquellas verduras que vayan a dar bulbo o raíces, como por ejemplo una remolacha, como por ejemplo la zanahoria que veníamos hablando, rabanito. ¿Por qué? Porque no hay esa atracción del ujú, fluido, sino que el fluido más bien se concentra y está prácticamente medio inmóvil, por así decirlo. ¿Sí? bien, Son los conceptos que se manejan adentro de lo que es los calendarios biodinámicos. bien, sí, Nosotros le vamos a dejar lo que sí, 3 enlaces. tres enlaces, Uno para que exactamente. ellos vean el material del cual nosotros hemos tomado esa información. Sí, Uno que es del calendario biodinámico del 2020. Ahí ujú, van a encontrar también los mismos calendarios del 2019, 2018 y algunos más hacia atrás. Y sí, vamos a dejar un tercer enlace que es de un video de YouTube de una universidad donde tiene su origen en lo que son actividades ancestrales, ancestrales, sí. totalmente. Que, Que, que digamos que tienen a la luna y al sol exacto, como como referentes referencia, para realizar todas las actividades, ¿no? así Agrícolas básicamente. es, Sí, y totalmente. acá te comento, Gonzalo, un comentario de Sí,
eh, de Clapira Lu dice que hay una aplicación en el Play Store donde uno puede Ah, mira. bajar, digamos, esa aplicación y ahí tiene el calendario biodinámico. Ah, Así mira. que muchas gracias Está por el bueno, aporte. sí, totalmente. Está Como muy decíamos bueno. ayer, nosotros también aprendemos y bueno, la Mucho. idea es justamente compartir Así es. todos estos conocimientos y esta información que está realmente interesante. Yo no la conocía. Sí, Yo le tampoco iba a yo. recomendar que bajen de internet Sí, sí, y nosotros le lo que dejamos el íbamos a enlace dejarlo, ¿no es cierto? Lo que íbamos a totalmente. dejarlo. Así que Pero bueno, bueno, es una de las cosas que le estaríamos nosotros dejando. bien, Bien, seguimos. seguimos, Roque. Sí, Cuando nosotros estamos hablando, hemos hablado sobre cómo lo vamos a sembrar en función de la fase de la luna, hemos sí, hablado sobre los tipos de siembra, ¿no es cierto? Tanto sí, grano fino como grano grueso, en sí, forma directa o en el almácigo. Y sí, ahora vamos a ver cuánto de semilla vamos a sembrar. bien, Un tema de más de importante, sí, porque cuando nosotros entregamos las semillas en el INTA, sí. vemos que la gente viene, ya llegó la semilla, sí, ya llegó, listo, se lo entregamos, se lo lleva y más o menos a los 2 meses, más o menos a los 2 meses, vuelve de vuelta preguntando si hay semilla porque se le terminó. Ujú. Pero no se les puede terminar la semilla. Las semillas que vienen en los kits del Pro Huerta ya vienen más o menos la cantidad como para una huerta de 10 por 10, ¿sí? O sea que son de 100 metros cuadrados, una huerta grande, Sí, ¿bien? Una huerta grande, una huerta de 10 por 10 y que le diera como para hacer todo el ciclo, o sea, toda la temporada. Por ejemplo, ahora estamos por comenzar la temporada primavera-verano. en este hemisferio, En este hemisferio, en lo que es el exactamente. hemisferio sur, ¿no? Sí, Entonces, las semillas que vienen en el kit de Pro Huerta me da como para hacer toda la huerta durante toda la temporada. toda la temporada. Como para que yo llegue hasta marzo del año que viene. Y está calculada también, Gonzalo, para darle abastecimiento a una familia tipo, Exacto, ¿sí? Porque ¿sí? así está armado el Así programa, viene ¿no es armado el cierto? programa. Con un kit de semillas para una huerta de 10 por 10 para que puedan mantenerse durante esa temporada. Así Si es es, otoño-invierno, otoño-invierno, si es primavera-verano, primavera-verano, ¿sí? así es, así es. Entonces, ¿y qué es lo que vemos? Que cuando nosotros le damos las semillas de Pro Huerta, Sí, se lo llevan, arman su almácigo, arman el cantero donde lo van a sembrar definitivamente, sí, toman la semillita, lo que es la bolsita de semilla, y lo sí, esparraman todas las semillas. exactamente. Primer error, ¿sí? ¿Por qué? Porque imaginémonos lo siguiente. Por ejemplo, en el programa Pro Huerta, en las semillas que vienen en el kit, vienen 2 gramos de lechuga. 2 gramos de Vamos lechuga. a estar viendo, ustedes van a ver, nosotros en la presentación que teníamos aquí para mostrarles, íbamos a hacer un poco más de hincapié ahí en ese tema porque es lo que más se suele consumir adentro de una familia, ¿no? Bien, Ahora, en 1 gramo de semilla, Roque, en 1 gramo de semilla viene entre 800 y 1200 semillas. Es una barbaridad de semillas, y ¿sí? hay que considerar también, Gonzalo, que una semilla es una Es una planta. planta, Es una planta. totalmente. Entonces vienen vos me decías el dato, entre 800 800 y 1200 y semillas. Ponele 800 y promedio 1000, 1000. Ponele promedio 1000 1000 semillas por plantitas. gramo. ¿Sí? Y Y vienen 2 gramos en el paquetito. Así que vienen 2000 semillas. 2000 semillas. Y uno mira y dice, ah, mira, 2 gramos es poquito. Totalmente. O sea, ¿qué yo hago con esto? Sí, Anga, pocas semillas, ¿no? Me dieron. sí, Ahora, si yo me voy, lo siembro todo de una vez. sí, Las 2000 semillas, los 2 gramos. sí, De eso, pongámosle de que va a germinar una parte. sí, Otra parte no va a germinar. bien. Póngale que germine 1500 semillas, son 1500 plantitas. ¿Cuánto de espacio voy a tener yo para poner esas 1500? No tengo espacio suficiente para las 1500. Más considerando una huerta familiar. Hasta inclusive, Roque, por más de que yo tuviera el espacio, Sí, yo no voy a consumir 1500 plantitas o plantas de lechuga sí, en los próximos 15 días. Ni que quiera, no lo voy a consumir. ¿Qué es lo que pasa? Se me van a pasar, se van a echar a perder, se va a llenar de hongo, de insectos, de plaga. Va a pasar un desastre. ¿Por qué? Porque no tuve el cuidado de ir sembrando en forma escalonada.
Y volvemos otra vez al tema del planificador. Por eso es Exacto. importante planificar nuestra huerta. Y a la hora de planificar nuestra huerta también hay que considerar planificar la cantidad de verduras que vamos a consumir, la Así cantidad es. de plantas que nosotros podemos disponer para nuestro consumo, ¿sí? Y Exactamente. eso va a estar en relación con la cantidad de semillas que vamos a sembrar, Totalmente. ¿sí? Y también hay que tener en cuenta de que esto se va a relacionar no solamente con la cantidad de semillas que vamos a estar sembrando, sino que con datos que estuvimos hablando en la Ujú. clase anterior, que es la pureza y el poder germinativo, Exactamente, ¿sí? ¿sí? Así que entonces, vayamos para atrás. ¿Y cómo nosotros vamos a calcular la cantidad de semillas que vamos a utilizar en Sí, función de cuánto nosotros consumimos de verdura? sí, Planifiquemos, no echemos a perder recursos que por ahí, en la cuestión del programa Pro Huerta, ¿cuánta gente quisiera las semillas pero no hay para todos? Entonces, a los que se le da y a los que reciben, traten en lo posible de ser eficientes en el uso de ese recurso. Y más allá del que tenga que ir a comprarlo, la semilla no es barata, no, entonces en el momento de que nosotros vayamos a comprar, seamos eficientes en el uso de ese recurso. ¿Cómo lo vamos a calcular nosotros? La cantidad de semillas a utilizar. que encima es un recurso que no es barato, No es porque hoy barato. si nosotros vamos a una semillería a comprar una cucharadita, como es lo que te venden, Sí, generalmente acá en Virasoro pasa eso, sí, voy y compro en una agropecuaria, dame una cucharada de lechuga, o una cucharada de zapallo, o una cucharada de perejil. sí. No es un recurso No, que es no es barato, barato, no no es es barato. barato. Nosotros el otro día, como para tirar un dato, Roque, el otro día compramos una lata de zapallo, Sí, ¿sí? Y la lata de zapallo, que está viniendo más o menos 400 gramos dentro de la lata y me da casi como para 1 hectárea, sí, está como casi 5.000 pesos, sí. Digamos, ¿sí? es un recurso caro. Es un recurso caro, Si lo ¿sí? tenemos que comprar. Sí. Gracias al Pro Huerta y a este programa que lo trabajamos desde Ujú. INTA, hoy podemos acceder En forma en gratuita forma a gratuita. la semilla, Entonces, pero no es para todos, ¿sí? Porque no hay para todos, lastimosamente no hay. Aquí es donde también vamos a ver, y por eso hay una clase exclusiva donde vamos a estar hablando sobre cómo producir nuestra propia semilla, ¿cómo cómo guardar? guardar nuestra propia semilla que nos va a servir para los ciclos siguientes. Pero bueno, ¿cómo hacemos el Seguimos. cálculo, Roque? Primero, me debo preguntar cuánto de esa verdura o de esas frutas yo consumo en mi casa. Bien, ¿Sí? Vamos al caso de la lechuga, por ejemplo, que bien, es el ejemplo que le hemos puesto y el que lo van a ver cuando tengan el PDF, la presentación, bien. enfrente, ¿no? Y que es una de las verduras más Que es consumidas una de las junto más con el tomate y consumidas. la papa. ¿Sí? Totalmente, exactamente. Entonces, ¿cuánto de lechuga puedo yo Sí. consumirlo en un periodo de tiempo? Ujú, Por ejemplo, en un mes, por ejemplo, en 15 días, sí. en la semana, Ujú, ¿sí? ¿Cuánto yo puedo llegar a estar consumiendo en ese periodo de tiempo? Bien, exactamente. debo tener en cuenta ese numerito. Sí, Vamos a poner un número, Roque, sí. como para decir, bueno, yo sabes qué consumo, en mi casa se consume una planta de lechuga por día. Una planta de lechuga por ¿Está? día. Una plantita de lechuga por día, bárbaro, comemos sano, sabemos de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Una plantita de lechuga por día. Sí, Bien. señor. ¿Qué es lo que me va a decir? Que yo voy a tener 15 plantitas de lechuga por quincena, ¿no es Ajá, cierto? Y vos bien dijiste, de una semilla sale una planta. De una exactamente. semilla no van a salir 15 plantas. De una semilla sale una planta. Y tampoco de 5 semillas sale una planta, porque muchas veces, porque me lo dieron, voy a tirar un poquito más, cuando sea cosa de que no salga. Para eso hay cálculos. Y por eso hemos visto en la clase del miércoles Sí, pureza y poder germinativo. ¿Sí? sí, Entonces, una planta es sí. una semillita. Bien, hasta aquí vamos, ¿no es Hasta ahí cierto? vamos, Dale. exactamente. Entonces, considerando de que una planta es una semilla y que Sí, nosotros vamos a ir siguiendo ya para no perdernos, porque después cuando tengan, Roque, nos sí. van a empezar a decir, pero ¿cómo si me dijeron tal cosa? Listo. A ver, entonces, ¿qué cantidad de semillas Sí, voy a utilizar? ajá. Va a depender de tres factores. Va Tres a depender factores. de la pureza, que si yo tengo las semillas que vienen del Pro Huerta, ya vienen seleccionadas, ya vienen clasificadas, Sí, ¿sí? Y difícilmente yo vaya a sembrar lechuga y me puede llegar a salir otra cosa.
ya viene clasificada y ya viene seleccionada. Sí, Ahora, si a exactamente. mí me lo regalaron la semilla, vamos a ese caso, o si yo fui y compré la semilla, Ujú. es donde nosotros les aconsejamos a que hagan un poder germinativo y a que vean cuáles son las semillas de utilidad que nosotros estamos buscando. Ahí es Exactamente. donde deben seleccionar de una pequeña muestra cuáles son cuestiones extrañas, como por ahí viene alguna piedrita, no tuve el cuidado cuando yo recolecté la semilla y floreció también algunas malezas, semillaron y cayeron ahí juntas, entonces debo tener el cuidado de ir seleccionando Totalmente. pureza y el poder germinativo, ¿sí? Bien. Y de eso yo voy a decir, bueno, de esto yo tengo, por ejemplo, que el 90% es la semilla de lechuga de la que yo estoy buscando. Bien. El otro 10% no lo es. Entonces, tengámoslo en cuenta que de la cantidad de semillas que nosotros vamos a sembrar, debo sumarle un poquitito más, porque no el 100% es la semilla de lechuga. Claro. ¿Sí? Ahí tenés que adicionarle un Ese 10% para llegar 10%, al 100% de la pureza. exactamente. Empezamos por la pureza. Exactamente, listo. Después, he tomado de esa muestra de semillas que yo tengo de lechuga, que me la regalaron, Sí, la he puesto en un platito con papel de filtro, la he humedecido con algo de algodón, la he humedecido. A sí, los 7 días he visto cuántas semillas germinaron y cuántas no. sí. Saco poder germinativo. Bien. ¿Sí? Vamos a ponerle de que de las semillas que yo sembré, de vuelta, el 90% germinaron Así que tenés y el una 10% muy no. buena semilla. Muy buena semilla, ¿sí? Y una muy buena pureza, ¿qué es lo que significa? Debo adicionarle otro 10% de semillas de las que no han germinado, porque yo quiero que germinen todas, Claro, ¿sí? en este caso sería prácticamente el mismo porcentaje. Totalmente, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hago? La adiciono un poquito más en función de la pureza y la adiciono un poquitito más en función de lo que vendría a ser la germinación. Bien, Exactamente. esa vendría a ser la cantidad de semillas que yo voy a utilizar. Bien. Ahora, nosotros difícilmente lo que vamos a hacer, Roque, es contar la cantidad de semillas siempre que las semillas sean pequeñas. Si las semillas son grandes, es mucho más sencillo. Es mucho más Si yo sencillo. tengo semilla de zapallo, semilla de melón, de sandía, de maíz o de algún poroto, Ajá. es mucho más sencillo, ¿sí? Yo las cuento y son estas las semillas que yo voy a ir a sembrar, ¿sí? Lo único que voy a tener que hacer ahí es tal vez un poder germinativo, porque es mucho más sencillo identificarlas dentro de lo que es la pureza, ¿sí? Totalmente. Ahora, vamos al ejemplo más concreto de que la lechuga es semillas muy, muy pequeñas, Ujú. ¿sí? Contar la semilla de lechuga es demasiado engorroso. Claro. Salvo con una pincita de pilar, Es empezar a contar. demasiado engorroso contar las semillitas de lechuga, Por ¿sí? eso hay un dato que es muy interesante, Que está en el que planificador. está en el planificador y que es el peso de 1000 semillas. ¿Mm? Exactamente. O también en el planificador vamos a encontrar como la cantidad de semilla que hay en un gramo. O sea, Exactamente, es lo contrario. ¿Cuánto pesa 1000 semillas o cuántas semillas yo tengo en un gramo? Es lo exactamente. contrario, ¿sí? O sea, no deja de ser el mismo dato en El mismo dato. definitiva. Bien, entonces, si yo debo sembrar, allí por ejemplo, hemos dicho 15 plantitas, 15 plantitas. sumado 3 4 plantas más o 3 4 semillas más por una cuestión de la pureza, 3 4 semillas más por una cuestión de la germinación, yo debo sembrar para obtener las 15 20 plantitas. ¿Sí? 20 plantitas. Como para Exactamente. que yo tenga en definitiva las 15. Bien, contar por ahí en un espacio más chico no es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo ahí puedo contar esa cantidad de semillas, Ujú. pero vamos a una huerta más grande. Y por eso es importante ese o cuántas semillas hay en un gramo. Bien. Y ahí es donde yo le decía 800 o 1200, ¿sí? En las semillas que son más grandes puede llegar a haber un poco menos de semillas en un gramo. En el caso del apio, Sí. en un gramo yo puedo llegar a tener hasta casi 2000 semillas, Roque. 2000 semillas en un gramo, es decir, O que sea, son potencialmente 2000 plantitas. tan pequeñas son que su peso es casi insignificante. En el volumen es donde termina pesando, Claro. ¿sí? O sea, Entonces, en definitiva, cuando nosotros vamos a armar la huerta, el dato importante que deberíamos tener presente, aparte de la pureza y el poder germinativo, es decir, bueno, yo necesito tener tantas plantas. así es.
¿Y eso cuántos gramos me va a significar a la hora de comprar o de Exacto. separar para poder realizar la siembra? Exactamente, ¿Sí? entonces con ese dato yo puedo llegar a decir, Roque, bueno, si yo aquí, durante toda esta temporada, Sí, yo lo que voy a necesitar es ponerle 100 semillas sí, y yo sé que 1 gramo entran más o menos 1000, sí. entonces yo, si me voy a comprar 1 gramo, ya es más que suficiente. Ya tengo para toda la Ya tengo temporada, es más, como tengo para regalarle a mi mamá, totalmente, a mi sí, suegra, a sí, la gente que, claro, que quiera. a la gente que nosotros más queremos, como Claro, nuestra suegra, por por ejemplo, ¿no supuesto es que sí, cierto? totalmente. Entonces, bueno, le regalamos, hasta inclusive no le regalamos la semillita, le regalamos la El, plantita ya, el plantín, y ahí quedamos bien. y quedamos Y bien, nos ¿no es invita a cierto? comer. Y bueno, muchas veces. Bien, muy bien, dale. Perfecto, Roque. Sí, Entonces, es un dato como para tener en cuenta. es un dato para Y es tener un en dato cuenta. para tener en cuenta que está dentro del planificador, que nosotros lo hemos remarcado Sí, y que lo tengan presente, es el distanciamiento entre planta y el distanciamiento entre línea. sí. Que ¿Sí? es muy importante ese dato que también lo vamos a estar tomando la clase que viene para ver las distintas estrategias para después controlar plagas, controlar Exactamente, maleza, ese tipo de cosas, aprovechar mejor los nutrientes, totalmente. pero no nos vamos a ir No, adelantando los temas. no nos vamos a ir adelantando mucho, ¿no es cierto? Bien, Así que, bien, eso tenemos que ir teniendo en cuenta al momento de planificar nuestra huerta sí, y para que nosotros seamos eficientes en el uso de ese recurso, bien, ¿sí? bien, Entonces, tengámoslo presente que son muchos de los datos que a nosotros nos sirve y está dentro del planificador. Bien, exactamente. ¿cuánto tiempo va a quedar si yo hago el almácigo? Nuestra planta. Bien, ¿Sí? y Tema importante. eso va a depender mucho, Gonzalo, de las familias. Bien, exactamente. En general, la mayoría de las especies hortícolas están germinando más o menos entre 7 y 10 días. Por eso es importante también el planificador de registrar el día en que se realizó la siembra, Sí, ¿sí? exacto. Pero hay algunas especies que demoran un poco más de tiempo, Ujú. no nos desesperemos. Por ejemplo, la familia de las umbelíferas, que Sí, está la zanahoria, que está el apio, que está el perejil, en general llevan un poco más de lleva. tiempo, están rondando alrededor de los 20 días, Así es, ¿sí? totalmente. Por eso es importante registrar, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Y otra cuestión, siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien, digamos, Ajá. si consideramos la profundidad de siembra, Ujú. consideramos regar, porque muchas veces pasa también, Gonzalo, es que a veces nosotros preparamos el suelo, calculamos la cantidad de Sí, semillas, decimos, bueno, mi semilla de lechuga me va a germinar a la semana. Bueno, siembro la semilla y pasa la semana y no salen las y no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Y yo hice todas las cosas bien, aparentemente como para que a la semana empiecen a germinar esas semillas, ¿no es ujú. cierto? Pero ¿qué pasa? Muchas veces puede ser que si no conseguimos semillas de los kits de Pro Huerta, haya sucedido de que nos vendieron semillas viejas en la agropecuaria, por eso es importante hacer El poder el poder germinativo, germinativo, o muchas veces también sucede de que nosotros sembramos muy profundo. claro. Entonces la semilla es fuerte, pero como es chiquita, no tiene la suficiente fuerza como para Claro, salir hacia afuera y se muere en el camino. totalmente. Entonces, Sí. entonces fallamos, si no, las semillas que nos vendieron o la semilla que nos dio el ingeniero Claro, no funcionan. o lo sembramos muy profundo o no preparamos bien nuestro almácigo y Totalmente, dejamos muchos terrones arriba. Ahí totalmente. es donde nosotros no solamente le decimos pureza, poder germinativo, sino que también algunos factores externos que nosotros muchas veces lo descuidamos. Lo hemos sembrado, hemos preparado nuestro almácigo Sí, y después por algún motivo no sí, pudimos volver a la huerta de nuevo sí, y ahí no lo regamos, o llovió abundantemente y hemos perdido en función de la siembra varias de las semillas. Bueno, todo eso hay que tenerlo presente a todo la eso hay hora que de tenerlo sembrar, ¿no es presente. cierto? Sí, Así que, bien, gente, las semillas dentro del almácigo, si tiene condiciones adecuadas, va a estar germinando entre los 7 y 20 días. No es una regla.
algunas pueden germinar un poco antes porque están teniendo las condiciones realmente adecuadas. El rabanito, por El ejemplo, rabanito, germina 3, 4 días, está empezando exactamente, a explotar, digamos, empieza a totalmente. germinar Y rápidamente. algunas se van a tardar un poco más, Sí, como hemos hablado bien de lo que es perejil, apio, la misma zanahoria, ¿no es cierto?, que son las umbelíferas, claro. ¿sí? Y ahí, en el caso de las umbelíferas, y acá me está, Sí, Pablo Bozola me está consultando el tema de que si ponemos en la heladera, sí, le podemos dar un choque de frío a esas semillas y ese choque de frío lo que hace es justamente activar los procesos de germinación. claro, ¿Sí? claro. Eso también puede ser Es, como un secretito a la hora de decir, bueno, no me va a germinar a los 20 días, para los 14, 15 días me claro. puede empezar a germinar. Para que la semilla empiece a detectar es como que Se despierte se despierte, claro. Le totalmente. damos ese golpe de frío como diciendo, acordate de que estás en pleno invierno y ya tenés que empezar Ah, a salir para afuera. ¿Sí? totalmente, Bien. totalmente. Eso es el tiempo de germinación. Sí, ¿Cuánto tiempo debe permanecer esa plantita dentro del almácigo sí. para que después la llevemos al lugar a Al nuestro lugar lugar, al lugar definitivo? definitivo, Bien, exactamente. Ahí, cuando hacemos ese trabajo, Gonzalo, que es el el trasplante, trasplante. ¿qué significa el trasplante? Justamente le sacamos a la plantita del lugar donde se había sembrado, es decir, del Ujú, almácigo, y la trasladamos hacia el lugar donde va a quedar definitivamente. exacto, Y es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta, Gonza, el tema de la distancia entre plantas y la exacto. distancia entre líneas. Así es, así ¿Sí? es. Entonces, para que se pueda realizar ese trasplante, deberíamos tener en cuenta algunas consideraciones Ujú, básicamente ambientales, ¿no es así cierto? es, sí, Por sí. ejemplo, días de mucho calor no se debería estar realizando No. trasplante. ¿Por qué? Porque el trasplante es como una operación. Claro, claro. Nosotros le sacamos del lugar donde está cómoda la Está en planta, cómoda, le hemos dado todas las condiciones como para que ella estuviera allí y le estoy llevando a un lugar donde es desconocido. donde es desconocido, ella tiene que venir ahí a un lugar nuevo, Adaptarse, tiene que adaptarse, tiene que empezar a echar raíces, tiene que empezar a crecer. sí, Entonces, a eso nosotros le llamamos el estrés del exacto, trasplante. el Es trasplante. que como que la planta se achancha, se queda un tiempito y después Ujú, empieza a brotar. así Por es, eso es así es. importante acortar ese estrés de trasplante, tratando de hacerlo cuando las condiciones ambientales sean las más adecuadas. Que una Totalmente. es la humedad, es decir, Ujú. en lo posible hacer días nublados, o ahora En el en el verano, verano a la tardecita, exacto, a la con un, mañana o a la temprano, mañana temprano con un buen riego. así es, con un buen mate, ¿no También es cierto? debes, sí, por supuesto que sí. Bien, gente. Ahora, el tiempo de trasplante no es más que por vista, estar mirando, prestándole atención, el desarrollo de nuestras plantas. Generalmente también se extiende en los próximos 20 días, 30 Sí, días después de la germinación. bien, ¿Sí? Vamos a ir mirando el desarrollo de nuestras plantas y a los 20 días, 30 días después de nuestra germinación, nosotros lo llevamos a nuestra planta al lugar al definitivo. lugar definitivo. De vuelta, no es 20, 30 días exacto. Totalmente, Vamos a ir mirando, vamos a ir totalmente. prestándole atención. Puede ser que se acorte el tiempo, Puede ser que se acorte, puede ser claro, que se si, alargue el tiempo, si digamos venimos con días de mucho calor, la ¿sí? planta se activa Y, rápidamente y y si le empieza. estamos administrando agua con frecuencia, le estamos dando todas las condiciones como para que ella se desarrolle rápidamente y le acortamos el tiempo y la estamos llevando al lugar Totalmente. definitivo. Que en el caso, Gonzalo, de las especies que nosotros consumimos hojas, el momento ideal para hacer el trasplante debería ser cuando la planta Sí, tiene entre 3 a 4 hojas exacto, verdaderas, ¿no es cierto? Cuando nuestra exacto, plantita tiene 3 a 4 hojas, ese sería el momento ideal para hacer el trasplante. tal cual. Ahora, cuando en especies, por ejemplo, como el tomate, la berenjena, Sí, deberíamos pensar en que el tamaño del plantín para el trasplante debería ser deberíamos mirar el cuello del exacto, tallo, el cuello del tallo El cuello vendría a ser la parte entre cuando comienzan las raíces y comienza la parte aérea. Eso es exacto, lo que le llamamos nosotros el cuello. el cuello del tallo que debería tener el diámetro más o menos de un De un lápiz lápiz, negro, exactamente. De ¿sí? un lápiz, esos lápices comunes, ¿Sí? ¿sí? Que no tienen más que 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Sí, Ese sería como el momento para que yo lo lleve a su lugar definitivo. bien. ¿Sí?
que eso también va a depender mucho, Va a como decías depender, vos, sí, Gonzalo, de muchas situaciones. Si hace calor, si vinieron días nublados, la planta no se desarrolla muy bien. así es, Ahora en esta época del año donde estamos un poco con, digamos, medio seco el ambiente, se necesita estar regando y por ahí la planta está un poco más retraída. Este, es- Acuérdense, las plantas son seres vivos y como nosotros debemos adaptarnos a las situaciones ambientales totalmente. que estamos teniendo. Totalmente. Bien, terminamos lo que es siembra y Sí, vamos a lo que es el cuidado del cantero o el lugar donde nosotros estamos haciendo nuestra huerta. sí. Nunca debe estar el suelo descubierto. Ujú, Nunca. Y ujú, eso ténganlo presente si ustedes no quieren evitar problemas. ujú. El suelo del cantero, el suelo del cajoncito o de la lata o de la maceta en la cual nosotros vamos a hacer nuestra huerta, nunca debe estar descubierto Sí, a la intemperie. Eso es lo que nosotros le llamamos descubierto. sí. Siempre debemos colocarle algo que es Ujú, lo que se le llama el mantillo sí, por sobre el cantero, por sobre el suelo, sí. para que le genere protección. Bien. ¿Eso qué puede llegar a ser? Puede ser algo de acerrín, pero no tan fino, Sí, que puede ser algo de viruta, o sí. puede ser chip, puede ser acículas de pino. Puede ser así. En mi huerta y en mi caso, por ejemplo, yo lo he cubierto a todo con papel de diario y arriba del papel de diario yo le he puesto el acerrín para que no se vuele, ¿sí? Exactamente. Y eso después con el tiempo se va a ir con la misma humedad, con los microorganismos y Sí, todo lo que ya hemos visto anteriormente, con el tiempo se va a ir degradando y se termina incorporando eso adentro del suelo. Pero no debe estar descubierto, no debe estar. nunca. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a evitar que se produzca pérdida de suelo por erosión. Vamos a evitar de que se genere evaporación del agua que nosotros estamos incorporando al suelo. El sol lo calienta y vamos a tener que estar regando mucho mayor cantidad de agua Sí, porque estamos perdiendo mucha agua por evaporación. Si lo cubrimos al suelo, nosotros estamos evitando esa evaporación. Y la exactamente. única pérdida de agua, que es la que necesitamos, indudablemente es la que pasa por la planta y esa es la que se llama la evaporación Evaporación, mediante exactamente. la planta, ¿sí? Bien. Si cubrimos el suelo, vamos a evitar de que vengan las malezas, porque no van a estar recibiendo la luz del sol y por consiguiente no van a tener las condiciones como para germinar. Bien. Y nosotros vamos a estar generando unos agujeritos en el diario o Sí. lo vamos a abrir a lo que son las acículas o el acerrín, vamos a estar colocándole la plantita y Ujú. ahí después lo vamos a estar cubriendo, pero nunca debe estar descubierto nuestro cantero, ¿sí? Y es una de las cuestiones fundamentales a la hora de, digamos, trabajar con producciones agroecológicas, mantener Exactamente, nuestro suelo cubierto. exactamente. Y si nosotros colocamos algunas virutas, serrín, pasto seco, Sí, hasta inclusive le vamos a dar algunas condiciones para que los insectos benéficos se puedan estar camuflados y mirándole a lo que son los insectos plagas. Y exactamente. de esa manera nosotros estamos contribuyendo a lo que es el ciclo biológico o a esa cadena alimentaria que tanto hemos hablado. Bien. Para ir terminando, el suelo no debe estar descubierto. Igual, este tema lo vamos a retomar el miércoles que viene porque va a ser la base para seguir trabajándolo en la clase que vamos a estar hablando el día miércoles. Así es. Bien. Estamos en hora, Último Gonzalo. tema, Roque. Sí, Último tema ya como para ir cerrando y para que no quede pendiente. sí, Al momento de trasplantar, sí, nosotros debemos regar abundantemente el almácigo. sí. Nosotros con alguna cucharita, con algo, nosotros le vamos a estar sacándole en lo posible de a una plantita. ¿Sí? Eso en De a el una. caso de que hagamos almácigos en el suelo, tratarle Exacto. sacarle con una cuchara con un pan, con un poquito de Un pan de poco de pan tierra. de tierra que venga junto con el pan de tierra y ahí lo llevamos y lo vamos a estar trasplantando. Es aconsejable para que no quede muy despelotado nuestra huerta que nosotros Sí, marquemos con un hilo, sí, que en el hilo después tengamos ese distanciamiento entre plantas, sí, con la ayuda de un trasplantador que está en lo que es el manual de herramientas e implementos de la huerta, que lo hemos sí, dejado en la clase pasada. sí, Vamos a estar haciendo un pequeño agujerito, vamos a colocar la plantita con el pan de tierra,
Lo regamos abundantemente, regamos, no le puede faltar agua en ese momento. Lo cubrimos de vuelta, lo apretamos con los dedos, con las yemas de los dedos a nivel del cuello para que tome contacto entre lo que es la tierra y las raíces, para que la planta siga teniendo turgencia, ¿sí? Para que no pierda lo que es ese puente de hidrógeno del agua, ¿sí? Entonces ella continúe generando la turgencia por dentro de la célula. Y después de eso, lo volvemos a cubrir con el mantillo, sí, y lo regamos abundantemente. Es importante puede el faltar riego. agua. Es importante el riego, Gonzalo, porque nosotros estamos sacando del almácigo y colocando en el sitio definitivo, y el agua lo que hace es justamente trata de sacar esas burbujas de aire que por ahí pueden quedar. La planta, sí, necesita estar en contacto con el suelo y con el agua, porque vos justamente bien explicabas el tema del puente de hidrógeno y que la planta siga creciendo. ¿Va a sufrir un poquito? Va a sufrir. Va a sufrir. Plantas se van a morir, plantas se van a morir, pero que no decaiga. Exacto. Sigamos insistiendo. Exacto. Y muchas veces busquemos los momentos adecuados para poder hacer. Totalmente. Por eso hablamos, nosotros hicimos hincapié de poner un poquitito más de semilla en consideración de la cantidad de plantas que vamos a terminar logrando al final. Totalmente. Es un poquitito más, no es tirar semillas por tirar y total después yo voy y compro, total después yo voy y me lo dan. No, seamos eficientes en el uso de ese recurso que en nuestro caso, lo que traemos desde ProHuerta, sí, es muy limitado. ¿Sí? Bien. Roque. Estamos en hora, Gonzalo. Estamos en hora. Nos, ¿sí? pasamos 6 minutos. Pero bien, yo creo que valió la pena. Es parte, ¿no es cierto? es parte. Saludos a la cantidad de personas que nos estaban escribiendo. Lilo Ortiz. Lilo Ortiz, Valeria Rosana Salazar, también que nos está saludando. Sandra Rivero, también. Miriam Ustari, Maribel Jerez. Silvia Segarra, que nos estaba mirando. Maribel Jerez, claro que vos le estuviste saludando, ¿no es cierto? Claudia Colombi. Exacto. Pablo Sola. A Romina Poldi, sí, que estuvo mirando también. Claudia Colombi, que vos ya lo dijiste, sí, seguro. Estela Díaz, que es una fan destacada porque nos viene siguiendo. Nos viene acarreando. Saludo enorme a Estela. Saludo enorme a Estela. Nos viene, ¿sí?, acarreando del primer curso. Exactamente. A Solange Ramos también. Sí. A María Jimena Solís, que nos mira. Cristina. Sí. A la gente de la ESBO que está todos los días prendido a lo que es nuestra página de Facebook. Todos los días comentando. Saludo grande. Un saludo todos, grande, exactamente. ¿Sí? Bueno, todo lo que era para haber presentado por aquí va a quedar como material. Como se lo dijimos, le vamos a dejar los enlaces también para que puedan estar viendo el calendario biodinámico. Sí. El material que nosotros estuvimos explicando en función de la fase de la luna y qué tipo de actividades podemos llegar a hacer. De dónde sacamos la información también le dejamos el enlace. Le vamos a dejar el enlace de un video de YouTube que está muy bueno por cómo lo explica. Sí. El material que hemos visto hoy y la evaluación. ¿Y Gonzalo, y los integradores? Y los integradores, nosotros estaríamos cargando el integrador número 2 hoy estamos cargando el integrador número 2. Es decir, que hoy cargamos la clase de hoy en PDF. Cargamos la evaluación de la clase número 12. Así es. Vamos a estar cargando el segundo integrador que se corresponde a la recuperación de la clase 6 a 10. Exactamente. Bien. De la 6 hasta la 10. Bueno, gente. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Discúlpenos por este inconveniente, pero bueno, las cosas a veces nos superan. Sí, totalmente. No todo sale como uno quiere, ¿no? Exactamente. Hay que estar contentos y alegres en todo tiempo, en todo momento. En todo momento. Así que bueno. Gente, nos vemos. Buen fin de semana. Cuídense y que Dios los bendiga. No dejen de compartir, no dejen de darle me gusta y gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Saludos. Chau.